Iglesia, nos encontramos hoy en el capítulo 3 del libro de Esdras. Iniciamos este capítulo y para entender el peso y la magnitud de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, necesitamos hacer como una especie de viaje en el tiempo. Necesariamente tenemos que estar constantemente recordando qué fue lo que pasó para poder ponernos en contexto y especialmente a poder ayudar también a las personas que necesitan recordar esto, pero que también están iniciando a poder entender esta serie. Recordemos que el pueblo de Israel acaba de regresar a Jerusalén, pero no venían de unas vacaciones, ni venían de vacaciones a Jerusalén, venían de estar 70 años prisioneros en Babilonia, de estar exiliados en Babilonia. 70 años, mis amados hermanos, es toda una vida. 70 años es toda una vida. Piensen en esto. La mayoría de los que hicieron este viaje seguramente regresaron, no habían nacido en Jerusalén. Muchos de ellos no habían nacido en Jerusalén. Ellos nacieron en Babilonia, nacieron en el cautiverio. Solo conocían las historias que sus padres y sus abuelos les habían contado sobre la grandeza y el esplendor de Jerusalén, sobre la grandeza y el esplendor del templo, sobre esa ciudad de David hermosa que es Jerusalén, sobre esas calles que se llenaban de adoradores de tiempo en tiempo, donde el pueblo celebraba a Dios Todopoderoso. Ahora, imaginen la escena. Son alrededor de más de 50,000 personas, familias enteras, pero que estaban conformadas por ancianos con bastones, madres cargando a sus bebés y jóvenes llenos de expectativas que estaban llegando a este lugar. A muchos habían empacado lo poco que tenían y habían dejado la comodidad y la seguridad de Babilonia y caminaban a través de un desierto implacable durante alrededor de casi 4 meses para poder volver a lo que es su casa. Y ellos seguramente venían con el corazón emocionado, llenos de expectativas, esperando ver la ciudad santa y la ciudad de la que habían escuchado tantas historias. Pero iglesia, cuando este grupo de personas llegan, no encuentran un paraíso. La historia nos dice que ellos llegaron a lo que podría considerarse una zona de desastre total. Recuerden, Jerusalén había sido arrasada, había sido quemada, había sido destruida por un imperio poderoso décadas atrás. La imagen de esto debió haber sido terrible. Imagínense ustedes llegar al hogar de sus sueños, a su casa, y encontrar solo escombros. La maleza estaba cubriendo las calles que alguna vez fueron de piedra. Las casas de sus antepasados seguramente estaban vueltas ruinas. Y lo más triste y que seguramente rompió el corazón de los más ancianos fue ver el templo de Jerusalén. Aquella maravillosa estructura que había sido el orgullo de la nación totalmente destruida. El lugar en donde habitaba la presencia especial y particular de Dios eran solamente un montón de piedras quemadas y ennegrecidas por el fuego. Imagínense a 50,000 personas, como les digo, pasando al frente de estas ruinas, caminando por esas calles totalmente destruidas, no solamente agotados físicamente, sino con recursos limitados, llegar a este lugar. Y para empeorar las cosas, cuando llegan, no llegan solos, estaban rodeados de vecinos hostiles, de pueblos que se habían apoderado de la tierra durante esos 70 años, de invasores o de personas que habían sido colocadas allí, pero que no eran del pueblo de Israel. Y que muy seguramente no querrían que este grupo de exiliados que venían a la tierra llegaran allí. Ellos seguramente los mirarían con recelo, con odio, y seguramente estaban listos para expulsar a este grupo de personas que venían. Así que, tomando en cuenta eso, quiero hacerles una pregunta, iglesia. Y quiero que lo piensen, es una pregunta retórica, pero quiero que lo tengan muy presente. Si ustedes fueran de esos que volvieron a Jerusalén, ¿dónde empezarían la reconstrucción? ¿Dónde empezarían a reconstruir? Y si aplicamos eso a nuestras vidas, la pregunta sería, ¿dónde empezarías a reconstruir una vida cuando todo a tu alrededor está en ruinas o cuando todo dentro de ti está en ruinas? ¿Dónde empezarías a reconstruir? Tal vez si le preguntáramos a un arquitecto, él te diría que limpies el terreno y que empieces por los cimientos del templo y por las casas, reconstruye las casas. Tienes a más de 50,000 personas a la intemperie, sin techo, necesitas protegerlas.
Si le preguntaras de pronto a un general del ejército o a una estratega militar, seguramente te diría, estás loco si primero no reconstruyes los muros de la ciudad para protegerte y si no armas a tus vecinos para que puedan defenderse en caso de un ataque armado de sus enemigos. Si le preguntaras de pronto a una persona como un administrador, un contador o no sé, un economista, tal vez te diría, mira, olvídate de los edificios, olvídate de la protección. Lo más necesario es empezar a generar recursos económicos para poder restaurar la nación. Necesitas volver a sembrar los campos porque además en unos meses va a llegar el invierno y toda esta gente posiblemente pueda morir de hambre. Así que necesitas recursos económicos. Estas cosas, mis amados hermanos, techo, seguridad, dinero, que son importantes, son las prioridades que muchas veces nosotros como seres humanos establecemos en nuestras vidas. Esas son las prioridades que dicta, de hecho, la lógica humana. O sea, si nosotros estuviéramos en la situación en la que estuvo Israel en ese momento, seguramente eso era lo que hubiéramos hecho. Pero el pueblo de Dios no hizo ninguna de estas cosas. Frente a la necesidad de casas, frente a la amenaza de muerte, frente a la posibilidad incluso de la escasez, ellos hicieron algo que desde la lógica humana parecía algo absurdo, una pérdida de tiempo. Mi objetivo en esta mañana, iglesia, es poder guiar a la congregación a través de una comprensión profunda de lo que significó esa primera acción del pueblo de Israel, la restauración del altar. Y quiero que entendamos lo que significa ofrecer sacrificios para que hoy podamos aplicarlo a nuestra adoración y a nuestra vida como creyentes. Quiero que salgamos de aquí entendiendo que la entrega total a Dios no es el paso final, es el primer paso de cualquier restauración espiritual en nuestras vidas. Por eso este sermón lleva por título Primero el altar. Primero el altar, la restauración espiritual del pueblo de Dios. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, a considerar el primer punto en esta mañana y es la prioridad del altar que nosotros vemos en los versículos 1 y versículo 2. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Cuando hablamos acerca de la prioridad del altar, es pensar antes de los muros, es la relación con Dios. La verdadera necesidad no es cambiar el entorno, era restaurar la comunión con Dios, y eso es lo que el pueblo identifica como una necesidad urgente. Miren cuidadosamente lo que sucedió aquí. El templo sigue destruido. Las casas siguen en ruinas. No hay muros que protejan a los pobladores de este lugar del enemigo, pero todos se reúnen con un propósito en mente. Por eso dice como un solo hombre, lo que nos habla de que tenían unidad de propósito. Tenían claro a qué estaban apuntando y qué es lo que ellos hacen como un solo pueblo, como un solo hombre, pensando en una sola cosa. Primero reconstruyen el altar. Ahora, iglesia, tenemos que entender qué era un altar. Porque es lo primero que reconstruyen, pero ¿qué es un altar? Porque seguramente muchos tendrán ideas de altares que no son de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. En muchas casas hay altares construidos por las personas en donde las personas colocan imágenes y velas y allí ofrecen su oración. Otros seguramente piensan en lo que ocurre en la Iglesia Católica, en donde el altar es una mesa finamente decorada con un mantel blanco donde se ofrece la Eucaristía. El altar pueden ser muchas cosas para muchas personas, pero en la Biblia el altar es totalmente diferente. El altar en el Antiguo Testamento no era un mueble de decoración. Originalmente, el altar era una serie de piedras que se amontonaban en una tierra y estas piedras no tenían nada especiales. Eran piedras que se colocaban para en él colocar leña y ofrecer sacrificio. Así que allá habría ceniza, habría leña, habría sangre, había fuego que ardía continuamente. Era el lugar en donde se sacrificaban los animales. Más adelante, cuando ya se construye el tabernáculo y el templo, el altar se vuelve un lugar en donde se enciende fuego y estaba construido en bronce.
y se colocaba fuego que estaba continuamente ardiendo. Allí se ofrecían los sacrificios. Ese es el altar. Si tienen la oportunidad, me gustaría que miraran en internet una imagen del altar en el tabernáculo y en el templo. La estructura que es el altar. Ese era un lugar de un encuentro muy duro, porque muestra el real encuentro entre un Dios santo, santo, santo y un ser humano pecador, quebrantado y necesitado. Era el lugar en donde el hombre que se presentaba decía mediante un sacrificio una realidad que nosotros necesitamos recordar. En el altar el hombre decía: Señor, sin ti no soy nada, he fallado. En el altar el pueblo puede decir: mi nación ha fallado. Son nuestros pecados, es por nuestros pecados que estuvimos 70 años lejos de casa. Es en el altar donde las personas pueden decir: necesito tu perdón, necesito tu presencia, necesito de ti más que del aire que respiro. Lizzie decía esta mañana en la clase de maestros lo que decía el salmista: ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada deseo a ti, nada deseo fuera de ti aquí en la tierra. Esa es la expresión de alguien que se presenta ante el altar del Señor. Y ellos, iglesia, liderados por Jesúa y por Zorobabel, y bien importante también el orden, porque aquí en este caso está primero el sacerdote y luego el gobernador, porque eso es algo que dirige el líder espiritual. Ellos entendieron algo que nosotros a menudo olvidamos, iglesia. El culto es más importante que la construcción. La adoración es más importante que el lugar. La adoración es más urgente que la protección. Sin altar, Israel era solamente Israel, un grupo de refugiados en Medio Oriente. Sin altar, mis amados hermanos, la iglesia no es iglesia. Es solo un club social donde se reúnen las personas a cantar, a tener un momento de esparcimiento, de compartir. Es por eso que ese grupo de personas, antes de encargar madera para construir las casas, antes de sembrar sus campos, antes de hacer cualquier otra cosa, ellos se encargaron, se aseguraron de buscar la presencia de Dios como el centro de sus vidas. Es por eso que el altar es el lugar en donde empezaron. ¿Y por qué comenzar por el altar, iglesia? ¿Por qué el altar es tan importante para ellos y por qué debería serlo para nosotros? Porque nos muestra una necesidad fundamental. Una necesidad que tanto ellos como nosotros necesitamos ver. Y es que para acercarnos a Dios necesitamos el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que se ofrece en el altar. Un sacrificio para reconciliarnos con Dios. Dios designó el altar porque en el altar se traía la ofrenda para ser aceptado por el Señor. Acompáñenme por favor a Levítico capítulo 1, el versículo 3. Levítico capítulo 1, el versículo 3. Y escuchen cómo lo dice Moisés en Levítico. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, y de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ellos tenían que presentarse con este sacrificio delante del Señor. Y en cuanto al altar, inclusive Dios había dicho: allí me encontraré con ellos. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 29, el versículo 43. Éxodo 29, el versículo 43. Y esto dice la palabra del Señor. Dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Mis amados hermanos, es por eso que esto es mucho más profundo que los animales que se sacrificaban solamente. No era solamente ofrecer un animal, era el encuentro con Dios. Señalaba incluso a un sacrificio perfecto y definitivo que Dios había establecido por los pecados. Y que nosotros más adelante vemos precisamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entregado completamente a Dios. Hermanos, yo quiero que presten mucha atención a esto, porque si el altar es la prioridad para Israel, la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿cuántos estamos empezando en el lugar correcto con Dios?
¿Cuántos estamos empezando en el lugar correcto con Dios? Llegamos el lunes por la mañana y empezamos a tratar de reconstruir, iglesia. Porque tal vez estamos enfrentando distintas situaciones, una enfermedad, un problema, cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar. Y estamos tratando de reconstruir, por ejemplo, nuestro matrimonio a nuestra manera, o estamos tratando de arreglar las rebeldías de nuestros hijos con nuestras propias estrategias, como lo veíamos precisamente esta mañana en la clase de los padres, en la escuela de padres, tratando de que nuestros hijos sean los que nos determinan a nosotros nuestra identidad, nuestro valor como seres humanos, como personas. Estamos buscando seguramente salir de deudas, trabajando de lunes a domingo la mayor cantidad de horas como locos, llenándonos de estrés. A veces incluso buscamos consejo en internet como los 5 pasos fáciles para arreglar un problema profundo. En la actualidad las personas inclusive ya están buscando consejo en ChatGPT, por ejemplo. Y ChatGPT se está volviendo el psicólogo. Hace algunos años las personas miraban en el horóscopo para ver si allí encontraban la respuesta. Hoy consultan ChatGPT. Iglesia, eso nos está pasando a nosotros, a muchos de nosotros en la actualidad. Estamos tratando de construir muros, estamos levantando techos, estamos sembrando campos, pero nuestra vida sigue en caos. ¿Y por qué? Porque hemos empezado en el lugar incorrecto. Seguramente hay dificultades en casa, hay amargura en el corazón, hay ansiedad en la mente. ¿Y por qué? Porque no hemos empezado en el altar, porque no tenemos la prioridad en el lugar correcto. No hemos empezado en el lugar correcto, restaurando nuestra relación con Dios, confesando nuestro pecado por medio del único sacrificio que puede traer paz para con Dios, por medio de Cristo. Así que necesitamos cambiar las prioridades, colocar las prioridades en el lugar correcto. Necesitamos entrega total, como dice Paul Tripp. Me encanta como lo dice Paul Tripp. Cada mañana entrega de manera consciente tu corazón y todo en tu vida al Señor. Entrégale el señorío de tu personalidad, de tu forma de pensar, de tu vida emocional, de tu espiritualidad, de tu vida física, de tu sexualidad. Deposita sobre su altar tus relaciones, tu dinero, tu tiempo, tu energía, tus esperanzas, tus sueños para que Él los use. Abre tus manos, entrégale tu casa, tu auto, tu ropero, tu colección de bienes materiales para que sirvan a su reino y su gloria. Confiesa que el día anterior volviste a tomar cosas que antes le habías ofrecido. Recuerda que la entrega no es específica en términos de tiempo, persona o lugar, y eso no constituye una entrega verdadera. Es colocar la prioridad en el lugar correcto. Debes acudir al Señor. Y debes hacerlo tú como cristiano, como cada uno de nosotros debemos hacerlo. Ese es el primer paso para la reconstrucción. Es acudir al altar y decirle, Señor, yo confieso mi pecado, Señor, yo te entrego todo lo que soy. Porque si no has empezado por ahí, yo quiero ser muy directo contigo en esta mañana. Porque puedes venir a la iglesia todos los domingos, puedes sentarte en este lugar, cantar las alabanzas, diezmar y saludar a todos con una sonrisa y aparentar que todo está bien ante los demás. Pero si no estás colocando tus prioridades en el lugar correcto, si no está el altar en tu vida, en el primer lugar, en la intimidad de tu corazón, solo estás reforzando la hipocresía que estás cargando. Es como bien lo señalaba Lizy esta mañana, las redes sociales nos muestran a nosotros lo que las personas quieren que nosotros veamos. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos haciendo lo mismo? Colocando las cosas que las personas quieren que veamos y no estamos mostrando, no dejamos ver la realidad de nuestro corazón, de cómo está derrumbada nuestra vida. Y todo porque no estamos haciendo las cosas como Dios nos pide que las hagamos. Iglesia necesita romper con eso. Levantar el altar significa hacer un alto, como lo hicieron los israelitas. Significa iniciar hoy mismo, iniciar esta semana, mañana mismo cuando te levantes, hacer esa pausa, cerrar la puerta de tu cuarto, como dice la palabra del Señor. Entra en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y decirle al Señor de rodillas y hablar con Él y decirle, Señor, perdona mi orgullo, perdona mi autosuficiencia.
He estado tratando de construir la casa sin ti. He estado tratando de reconstruir mi vida sin ti. Antes de arreglar mis problemas financieros, antes de intentar cambiar a mi cónyuge, antes de tratar de agradar a mi jefe, necesito arreglar mi relación contigo. Quiero reconstruir mi vida de acuerdo a tu voluntad. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Pero levantar un altar, iglesia, no es solamente algo superficial o momentáneo que hacemos. No es algo mágico, no es algo que va a hacer que las cosas cambien de la noche a la mañana. No se trata incluso de hacer una oración rápida, solamente de unos 2 minutos ahí antes de salir a correr a coger el Transmilenio por la mañana para ir a trabajar. El altar exige algo mucho más profundo de nosotros. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, y es la profundidad del altar. La profundidad del altar. Acompáñame por favor a Esdras capítulo 3, el versículo 3 al versículo 5, al versículo 6, perdón. Dice la palabra del Señor, dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Así que necesitamos no solamente ver la prioridad del altar, sino la profundidad del altar, una entrega total, no parcial de nuestra vida. El altar a Dios no se conforma con darle a Dios las obras de lo que tenemos nosotros. Demanda de nuestra parte nuestra vida entera. Por eso quiero que noten un aspecto acá en esta porción. ¿Cuál es la palabra que más se repite en este pasaje? No sé si pudieron percatarse cuál es la palabra que más se repite en este pasaje. Es la palabra holocausto. Y esa palabra holocausto es una palabra de esas domingueras que a veces necesitamos entender. ¿Qué es un holocausto? Porque tenemos una idea moderna al escuchar la palabra holocausto. Para muchos, inclusive, esto produce temor o escalofrío porque suena a destrucción masiva. Nosotros pensamos en un holocausto como los que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, o holocaustos como el que vivió el país hace unos años atrás en el Palacio de Justicia. Se conoce como un holocausto. Pero en la Biblia el holocausto es mucho más profundo, tiene un sentido totalmente diferente. En la Biblia el holocausto era un sacrificio que subía completamente a Dios, algo que se entregaba completamente a Dios. En la Biblia hay distintos tipos de sacrificios. En la ley de Moisés hay algunas como las ofrendas de paz, donde el sacerdote inclusive tomaba una porción y la familia que ofrecía esta ofrenda de paz compartía en familia el resto del sacrificio. Esa carne se la comían ellos en comunión. Pero en el holocausto era totalmente diferente. Porque aquel animal, un cordero o un ternero degollado, era totalmente consumido al fuego. Ni el sacerdote, ni la familia que lo ofrecía o la persona que lo ofrecía se quedaban con algo. El animal era degollado y puesto sobre el altar y el fuego consumía el 100%, hasta las cenizas. Nada se guardaba ni para el sacerdote ni para la familia, nada se guardaba. Era totalmente para Dios. El holocausto significa algo totalmente entregado. ¿Y cuál era la visión o cuál era la imagen que el israelita tenía de esto? ¿Cuál era el sentido de ofrecer el holocausto? El holocausto significaba entrega total. Piensen en esto. Un israelita escogía el mejor ternero o la mejor oveja o el mejor cabrito de su rebaño. Eso tiene un costo. Vale. Y lo llevaba al sacerdote y el oferente, la persona que lo ofrecía, tenía que colocar sus manos sobre ese animal, se transferían sus pecados, luego el sacerdote tomaba el animal, lo degollaba, lo partía y lo echaba al fuego. El holocausto significa entonces entrega total, abnegación total, entrega sin reservas a Dios. Y el mensaje era este: Señor, así como este sacrificio se consume por completo en este altar sin guardarse ni una sola pieza, así mi vida te pertenece. No me guardo nada. Me consume para tu gloria, me consumo para tu gloria. Soy todo tuyo. Era un compromiso real, nunca a medias.
Y eso es algo que nosotros necesitamos entender, porque no solamente es la prioridad del altar, sino lo que yo estoy ofreciendo en el altar. Cualquier matrimonio sabe de lo que estoy hablando. Porque en un matrimonio sólido, un matrimonio firme, en él los cónyuges tienen que comprometerse al 100%. Un matrimonio no funciona si mi compromiso es solamente al 50%. Ni siquiera funciona si es del 90%. Un matrimonio solo funciona si yo entrego todo lo que soy. Iglesia, si esto es así en nuestra relación matrimonial, ¿cuánto más en nuestra relación con Dios? Es lo mismo que los hijos, cuando los padres llegan a la vejez, entienden ese compromiso de cuidarlos de la misma forma en que los padres cuidaron a estos cuando eran pequeños. Requiere sacrificio. No es cómodo, toma tiempo, toma energía, toma esfuerzo, pero es una responsabilidad. Eso es entrega total. Y es lo que Dios desea en nuestras vidas. Mis amados hermanos, Dios desea en nuestras vidas más que un sacrificio material los domingos. Él desea nuestra vida entera de lunes a domingo. Miren, el Salmo capítulo 51 lo dice muy bien. Acompáñeme por favor al Salmo capítulo 51. David, cuando está reconciliándose con el Señor y pidiendo perdón al Señor por su pecado, escuchen lo que dice David, versículo 16 y 17. Después de confesar su pecado, dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Nos dice claramente qué es lo que el Señor espera de nosotros. No que no se debían presentar holocaustos en ese momento, no que David no tuviera que hacerlos, pero el Señor quiere nuestra vida entera, así como quería la del salmista. El sacrificio que Dios desea es nuestra vida. Y es por eso que el holocausto era un sacrificio que reflejaba precisamente ese deseo del adorador. La entrega total, la dedicación completa y voluntaria a Dios. Era algo que se entregaba completamente al Señor y que reflejaba la intención de aquel que lo ofrecía. Y el mensaje es claro. La idea que quedaba en la mente de aquel que lo ofrecía era que mientras ese sacrificio se consumía por completo en el altar, el sacrificio que la persona estaba ofreciendo significaba su propia muerte. La entrega total. Una vida totalmente consumida para Dios. Hoy muchos de nosotros, iglesia, queremos las bendiciones de Dios. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas de la iglesia moderna. Quieren las bendiciones, queremos la protección de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé cuántos de nosotros hemos dicho ese salmo antes de salir de la casa. Porque esperamos la protección del Señor. A su ángel enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, le decimos al Señor. Envía a tus ángeles, Señor. Queremos eso de parte de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros no le estamos entregando nuestra vida entera al Señor? Todo lo que somos, todo lo que tenemos. Le damos a Dios las obras de nuestra semana. Mire, lo vemos tan sencillo como esto. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando nosotros a nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de lectura bíblica diariamente? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos? Son esas cosas las que implican que estamos entregándole todo al Señor. Lo que Paul Tripp decía allí en lo que leímos. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece, Señor. Tal vez por eso es que no estamos colocando la prioridad en el lugar correcto, ni estamos entendiendo la profundidad de lo que eso significa. Y Pablo es claro. Quiero que me acompañen por favor a Romanos capítulo 12, el versículo 1. Porque Pablo trae eso precisamente a nuestras vidas para que nosotros podamos entenderlo. Los términos en los que Pablo se está usando estos versículos hablan precisamente de una entrega total a Dios, de un holocausto que debe ser nuestra vida. Romanos capítulo 2, el versículo 1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que yo debo entregar?
Pablo me dice que debo presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. Interesante, un sacrificio vivo. Porque cuando tú sacrificas, hay muerte. Pero en nuestro caso, yo no estoy ofreciendo un sacrificio de mi vida porque el sacrificio ya fue hecho en la cruz. Por eso él habla acerca de las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y dónde se mostraron las misericordias de Dios, hermanos? En la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, ¿ahora qué yo debo hacer? Ofrecer mi vida como un sacrificio vivo. Un holocausto en donde yo le estoy entregando todo lo que soy y todo lo que tengo al Señor. Ya no matamos un cordero. El Señor ya no me pide que mate un cordero. ¿Por qué? Porque Cristo, el Cordero de Dios, pagó nuestra deuda por completo en la cruz. Ese fue el holocausto perfecto y definitivo, como lo dice el autor de Hebreos. Dios nos llama a una entrega total, ya no ofreciendo holocaustos para tratar de pagar la paga del pecado, de expiar nuestro pecado, porque ya Cristo pagó con su vida para nuestra redención. Ahora somos llamados a entregar nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la verdadera forma en la que yo debo adorar al Señor. Así que Romanos 12:1 es una invitación de Pablo, un llamado de Pablo a no entregarle sobras al Señor, es darle mi vida entera. Y es donde yo debo preguntarme y donde yo debo hacer la evaluación. ¿Hay algún área en mi vida que yo no le he entregado al Señor? Porque todos nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que nos cuesta entregarle al Señor. ¿Qué área en mi vida yo no le he entregado al Señor? ¿Qué área yo no he querido sacrificar en el altar de Dios? Mi vida debe ser de acceso total al Señor, donde ser un sacrificio vivo significa que pongo toda mi existencia en sus manos, donde pongo mi carrera, mi cuerpo, mi agenda, todo lo que soy, todo lo que tengo sobre el altar. No me reservo nada para mí, lo doy todo para Él. Pero noten que Pablo no lo está haciendo como algo obligatorio, ¿saben? Pablo dice que es un ruego por las misericordias de Dios. Tal vez por eso es que nos ha costado tanto ofrecerle a Dios nuestra vida entera, porque nos ha faltado comprender las misericordias de Dios, porque tal vez nos ha faltado comprender lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Así que al igual que el sacrificio en el Antiguo Testamento y el holocausto que ellos estaban ofreciendo se consumía por completo, nuestra entrega al Señor no es una transacción para ganarnos el favor de Dios, sino que es la respuesta lógica de un corazón que ha comprendido la misericordia del Evangelio, en donde nosotros entendemos que no obedecemos para ser aceptados, sino porque Cristo ya hemos sido totalmente perdonados y somos aprobados y somos amados. Así que la entrega de nuestro ser no es como un acto de heroísmo ni un favor que le estamos haciendo al Señor, sino la respuesta racional y agradecida ante ese Dios que lo entregó primero todo en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el sacrificio que tenemos que ofrecer, el holocausto que yo presento en el altar. Así que déjame preguntarte nuevamente en esta mañana, iglesia. ¿Hay algún área en tu vida que tú no le has entregado al Señor? Tal vez son tus finanzas. Tal vez es tu pureza o tus pensamientos de esta semana, tu trato hacia tu cónyuge, hacia tus hijos, la forma en cómo trabajas, la forma en cómo vives. ¿Qué área no le has entregado al Señor? ¿Qué área no has querido sacrificar en el altar de Dios? Tal vez estás guardando eso para ti. Así que pregúntate, ¿qué no has puesto en el altar? Eso es parte del holocausto que tú tienes que ofrecer al Señor. Con el Señor es todo o nada. Con el Señor es todo o nada. Pero no solamente es ese sacrificio que yo debo presentar ante el Señor, también debo ofrecer sacrificio de alabanza al Señor. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 13, el versículo 10. Hebreos capítulo 13, el versículo 10 al versículo 15. Y escuchen cómo lo dice el autor de Hebreos. Tomando en cuenta también todo esto que ocurría en el Antiguo Testamento, el autor de Hebreos dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo.
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. ¿Qué debemos ofrecer? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Debemos ofrecer al Señor sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. El pueblo, como lo vemos allí, ofrecía animales para buscar el perdón, pero en Hebreos capítulo 13 nosotros ya no tenemos que hacerlo porque Cristo ya lo hizo. ¿Qué es lo que ahora ofrecemos? Fruto de labios, porque ya hemos sido perdonados. El altar ya no está no solamente en un lugar geográfico, sino en cada palabra de gratitud que sale de nuestra boca. Ese es el sacrificio que ahora nosotros ofrecemos. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de nuestras oraciones. Como lo cantábamos acá en esta mañana. Decíamos día y noche, lo que respira ha de cantar, alabe al Señor. Que lo creado, al Rey de Reyes ha de cantar. Nosotros somos los que debemos decir esas palabras al Señor. Y ese es fruto de labios que confiesan su nombre. Esta canción me encanta porque nos invita a reconocer si tuvimos aliento al amanecer y vida en nuestro interior. Si Dios te sostiene con su poder, entonces canta hoy. Si ha llenado el Padre tu corazón de gracia y de amor, ven y pon tus cargas ante el Señor con nuevas fuerzas. Canta hoy. Dice, cuando vuelva Cristo en el día final, en gloria y majestad ante el Cordero, todos caerán. Los santos siempre cantarán. Ese es el llamado. Pero no solamente con nuestra canción, iglesia. Es nuestra oración. Es cuando nosotros hablamos a otros de Cristo. Eso es fruto de labios que confiesan su nombre, de los que proclaman al mundo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando lo confesamos delante de los hombres, eso es fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuánto de eso hay en nosotros? Si ese es el sacrificio que nosotros debemos ofrecer al Señor, porque ya no tenemos que ofrecer un animal, ¿cuántos de nosotros estamos ofreciendo el sacrificio que Él espera de nosotros? Pero ese es un llamado, iglesia, para nosotros, a confesarlo delante de los hombres y proclamar su grandeza y su poder. La adoración no es solamente una parte de nuestra vida, es la orientación de toda nuestra vida expresada a través de las palabras. Eso es la adoración. Y no solamente de nuestras palabras, sino de nuestras acciones. La forma en cómo tú trabajas, la forma en cómo tú vives tu vida es adoración. Y sé muy bien lo que muchos podrían estar pensando en este momento. Pastor, yo quiero entregarme totalmente a Dios. Porque muy seguramente esa es la motivación en esta mañana. Pero tengo demasiados problemas. Tengo miedo. Tengo dudas. Pastor, es que usted no sabe cómo es en mi casa. Lo voy a decir así, espero que me lo entiendan. A veces uno parece durmiendo con el enemigo. O el enemigo que tenemos en nuestro trabajo, el que quiere hacernos daño. No tengo cabeza para pensar en altares cuando siento que el mundo se me viene encima. Pero miren lo que hizo el pueblo de Israel con su miedo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, la postura en el altar. Acompáñenme por favor a ver el versículo 3, por favor. Miren lo que hizo el pueblo de Israel. Dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Qué significa esto? La postura frente al altar, fe por encima del temor, confianza en el Señor por encima del temor. Esa es la adoración más poderosa. Una adoración que está en medio del peligro, no en ausencia del peligro. Yo quiero que lo vuelvan a leer conmigo. Porque miren cuál es la razón por la cual ellos ofrecieron esto. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo
de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ellos construyeron el altar. No construyeron el altar cuando el miedo se quitó, cuando los enemigos se habían ido. Construyeron el altar porque tenían miedo de los pueblos. Los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén, los que estaban allí, eran un grupo mixto descendientes de esas conquistas anteriores de los asirios. Entonces muchos de ellos son los que hoy conocemos como los samaritanos, que eran la mezcla de judíos con gente de otros pueblos, pero también de otros lugares que habían sido llevados allí para vivir por los asirios. Eran gente hostil y ellos veían a los judíos como una amenaza para su territorio, para establecerse nuevamente allí. Los israelitas estaban aterrorizados y con razón. Sabían que cualquier noche podían ser atacados y masacrados y nadie los habría defendido. Estaban totalmente desprotegidos, estaban expuestos totalmente, no había muros que los protegieran. Por eso la lógica humana dice, si tengo miedo de mis vecinos, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que hubiera dicho el general, no construyamos los muros, traigamos un ejército, armémonos, preparémonos con espadas para defendernos. Si el peligro acecha, muy seguramente nosotros nos angustiamos, entramos en ansiedad, nos quejamos, nos amargamos y buscamos cómo defendernos. Pero no en el caso de los israelitas, no en el caso de estos que volvieron. ¿Qué fue lo que hicieron ante el peligro y ante el temor? Ellos buscaron al Señor. Ellos buscaron al Señor. Ellos entendieron, tenemos enemigos fuertes a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos urgentemente al Dios Todopoderoso a nuestro lado. Porque si Él nos guarda, ningún muro lo hará. Es como dice el salmista, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ningún muro es suficiente si el Señor no está allí. Tú puedes colocar en tu casa candados, alarmas y una cantidad de cosas para tratar de protegerte, pero si el Señor no está allí, de nada te va a servir. Por eso ellos adoraron aún bajo la amenaza. Así que lo que vemos es que a pesar del temor, la determinación fue honrar al Señor y buscar su ayuda para poder llevar a cabo la tarea. Y eso no solamente lo vamos a ver acá, lo vamos a ver más adelante. Ante la amenaza, ¿qué fue lo que hicieron? Oraron al Señor, buscaron al Señor, clamaron al Señor. Esa fue su determinación, honrar al Señor y de seguro buscar su ayuda para poder llevar a cabo la tarea. Lo más seguro era esperar a terminar de reconstruir el templo para luego reiniciar el proceso de los sacrificios. Es lo que dictaría la lógica, pero no. Para ellos era más importante restaurar la relación con Dios, porque si la relación con Dios estaba restaurada, podrían tener la seguridad de la protección de Dios. En ciertas circunstancias es imposible no sentir miedo, pero con la ayuda de Dios podemos enfrentar las circunstancias. Y ese remanente por eso puso primero lo que era prioritario, primero lo primero. Antes de reconstruir el templo era necesario restablecer la relación con Dios y tener acceso a la comunión con Él mediante el altar y los sacrificios. Y ante la amenaza de los pueblos de aquellas tierras, no se apresuraron a edificar la muralla, a conseguir armas o inclusive a esconderse y a protegerse. El peligro los hizo buscar al Señor. El peligro los hizo tratar de estar en la relación correcta con Él por medio de los sacrificios, por medio de lo que dicta la ley. Someterse a la ley de Dios, a sabiendas de que el único lugar seguro era el Señor. El único lugar seguro en esta vida se encuentra en Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es una lección para nosotros, iglesia. En nuestras angustias, en nuestros peligros, la paz y la seguridad están en el Señor. La paz y la seguridad están en Él. Antes de afanarnos por encontrar soluciones a nuestros problemas, soluciones humanas, debemos acercarnos al Señor, acudir a Él.
Yo creo que nosotros vivimos eso en nuestra ciudad, aquí en Bogotá. Muchos de nosotros salimos y salimos con miedo. Hay lugares en donde uno siente más miedo que en otros. Sales a tu trabajo y no sabes si vas a volver con tus pertenencias. Pero no solamente eso. ¿Cuántos no sienten el temor del desempleo como un fantasma real? La pérdida económica, una enfermedad inesperada que llega a nuestra casa, problemas que vienen como enemigos y el enemigo que nos susurra que la mejor opción es salir, alejarnos, buscar solucionar nuestros problemas a nuestra manera. Pero no, iglesia, cuando estamos agobiados o cuando tenemos problemas, son precisamente en esos momentos en los que más necesitamos refugio de Dios y adorar al Señor en el altar. Es allí donde nosotros tenemos que acudir a Él. Y quiero decirte esto, ese miedo que sientes no es una excusa para dejar de adorar al Señor. Ese es el mejor combustible precisamente para hacerlo. En el temor tú debes acudir a Él. Es lo que vemos en estas personas. Y es una invitación, es un ejemplo a seguir. ¿Qué hacemos ante el temor? Ante el temor, acude al Señor. Acude a Él. Tus temores deben ponerte de rodillas. Piensa en lo que puedas temer. Una crisis matrimonial, perder tu trabajo, una enfermedad, cualquier otra situación que venga. Mira, no trates de edificar muros ante esa situación. No trates de establecer estrategias humanas. Debes poner a Dios en el lugar correcto, debes poner a Dios en tu hogar, debes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y dice la palabra que Él nos guardará. Así que buscarlo a Él es nuestra mayor defensa. Iglesia, yo quiero ir cerrando en esta mañana con esto. La historia de Esdras no se trata solamente de un altar que se construyó de piedras en medio de un templo destruido. Mis amados hermanos, esa historia también tiene que ver con nosotros. Se trata de nosotros. Ese altar en Jerusalén, ese lugar en donde ellos sacrificaron en ese momento, apuntaba a algo mucho más profundo, a un sacrificio mucho más perfecto que se dio en la cruz del Calvario. Ese altar apuntaba a la cruz de Cristo, donde se sacrificó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacrificado una vez y para siempre. Sin la cruz, el hombre está definitivamente alejado de Dios. Sin la cruz de Cristo no hay reconciliación posible. No podemos acercarnos al Padre por nuestros propios méritos, por buenos ciudadanos que seamos, por buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, por todo lo bueno que nosotros querramos ser. No podemos acercarnos bajo nuestros méritos ni bajo nuestros términos. No está determinado también por lo buen cristiano que tú seas, ni siquiera por la cantidad de ofrenda que des. Es la fe en Cristo y en su sangre derramada en la cruz del Calvario el único lugar en donde tú puedes iniciar la restauración espiritual de tu vida. La verdadera reconstrucción de tu vida no va a comenzar mañana cuando inicies tu jornada laboral o cuando te paguen la quincena para que tú puedas cubrir tus gastos. La verdadera reconstrucción en tu hogar, en tu vida, comienza hoy al ir nuevamente a la cruz de Cristo y al altar. Hay momentos en la vida de todos en los que necesitamos un nuevo comienzo con Dios. Tal vez te hayas dejado llevar por el mundo, por la influencia a tu alrededor, o tal vez es algo como una decepción o un dolor profundo lo que hizo que tu vida y tu relación con Dios se apagara. Y tal vez te ha pasado lo que le pasó a Israel. El altar en tu vida está destruido y lo que necesitas es reconstruirlo. Por eso, iglesia, hoy tenemos que hacer exactamente lo que hizo el pueblo en ese momento. Debemos levantar el altar. Debemos levantar el altar y lo primero que debes hacer es identifica cuál es esa ruina en tu vida.
que estás tratando de arreglar con tus propias fuerzas. Identifica cuál es esa circunstancia en tu vida que estás tratando de arreglar en tus propias fuerzas. Y lo que debes hacer después de eso es dejar de intentar hacerlo en tus fuerzas y acudir al Señor y decirle, Señor, no puedo, me rindo, hazlo tú, yo no puedo. Acudo a ti, necesito de tu ayuda. Señor, si tengo que confesar mi pecado, lo confieso. Si tengo que apartarme de esto, lo hago. Y si nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, si nunca has confesado que Jesús es el Señor, si estás sin Cristo en esta mañana, yo te invito a que vengas a Él. A que presentes tu vida totalmente al Señor y le digas, Señor, lo entrego todo, porque tal vez tu vida en ruinas, que has tratado de edificar en tus propias fuerzas y reconstruir en tus propias fuerzas, lo único que te ha dejado es más derrotado y más vencido. Si nunca has comenzado con Dios, debes comenzar en la cruz, donde Jesús, el Cordero de Dios, derramó su sangre para pagar la deuda que tú tenías con Dios. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que tus buenas obras jamás podrán ganarte el perdón de Dios. Y lo que tienes que hacer es o pones tu confianza en el sustituto que Dios proveyó para perdonarte, o pagas por tus propios pecados con tu vida, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y si pagas por tus propios pecados, ten por seguro que te enfrentarás a la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Dice Apocalipsis 20, el versículo 14. Apocalipsis 20. Versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que la fe en Cristo es la única manera de comenzar en Dios. Pero no quiero dejar a la iglesia sin que piensen esto. Si eres creyente y te has alejado del Señor y reconoces que te has alejado y que tu comunión con el Señor está rota, la cruz sigue siendo el lugar donde debes acudir para iniciar de nuevo. Ese es el altar al que debes acudir. Porque dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Creyente que me escuchas en esta mañana, vuelve a vivir diariamente al pie de la cruz. Ve al altar, primero el altar, para la restauración espiritual del pueblo de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos honrar y bendecir tu santo nombre en esta mañana. Hoy quiero rogarte, Señor, que en tu gracia, en tu favor, tú nos ayudes para que podamos comprender la realidad de que debemos reconstruir el altar primero en nuestra vida. Nuestra relación contigo rota por nuestro pecado y por nuestra maldad. Que ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio completo y entero a ti, Señor, donde dejamos de guardarnos cosas para nosotros, sino que lo entregamos todo a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tal vez el temor y la preocupación nos han invadido, Señor, de tal forma en que nos hemos paralizado en vez de acercarnos a ti y al altar para ofrecer adoración, Señor. Permítenos seguir el ejemplo del pueblo de Israel, que a pesar del temor adoró el nombre de Dios, reconstruyó el altar y ofreció los holocaustos para acercarse a ti nuevamente. Señor, permítenos iniciar nuestra vida en el lugar correcto. Mi vida es tuya, perdona mis pecados, me rindo en la cruz. Quiero reconstruir primero el altar de mi vida en tu presencia. Amén. Amén. Iglesia amada, que el Señor les bendiga grandemente.